Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Nos aguarda en línea el ingeniero Francisco Lugano. Él es presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación. Estamos hablando, por supuesto, de ACREA. El movimiento ACREA, que está conformado por 226 grupos. Los saludamos, ingeniero, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Sí, hola a todos, muchas gracias por el contacto, un placer estar en línea con ustedes. Estuvimos preparando un poquitito esta nota acá en Deró, muy conocido el grupo CREA. Estuvimos charlando con el ingeniero también Santiago Negri. Él nos hizo el puente para poder acceder a charlar con usted, así que estuvimos mirando un poquitito y hay una frase así que nos quedó dando vueltas: cinchando todos juntos podremos realizar esos grandes ideales que muchos proclaman, pero que pocos apoyan con esfuerzo efectivo. Esas fueron palabras de Pablo Ari, allí por 1960, ingeniero. Después de casi 70 años, estas palabras parece que no mucho han cambiado. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Es maravilloso. O sea, era Pablo Ari, pareciera que estuviera hablando de la Argentina de hoy. Claro. Y sin embargo, como vos decís, ustedes tienen el CREA ahí, el Henderson Deró, que es el primer grupo CREA que se formó y donde fue miembro Pablo Ari, y la verdad que es maravilloso lo que él cuenta, lo que él dice, la forma que tiene de pensar, y es traspolable a la Argentina de hoy y a la que estamos transitando hoy en día, ¿no? Así que no puedo estar más de acuerdo con él. La metodología CREA se empieza a utilizar en otras asociaciones, en otras empresas que no tienen que ver con el sector agropecuario. Esto es magnífico. Sí, nosotros nos empezamos a dar cuenta ya hace unos años que la metodología CREA es una forma de hacer las cosas que trasciende al sector agropecuario, ¿no? Y vos sabés que nosotros tenemos grupos de CREA de escuela, tenemos grupos de CREA de intendentes o de decisores políticos, y en definitiva no es ni más ni menos que compartir experiencias, no esconder cosas, aprender uno del otro, y eso nos hace estar en la búsqueda de la constante mejora, ¿no? Y eso es lo que nos decía Pablo Ari, ¿no? Como la mejora continua está en la esencia del movimiento CREA, del miembro CREA, y trasciende las fronteras del agro para instalarse en la educación, en la política, en muchos sectores. Sí, integrado por 2.000 productores, el grupo CREA es realmente impresionante la magnitud que tiene. Sí, somos cerca de 2.000 empresas, de las cuales participan 2.7 personas por cada empresa, o sea que el universo CREA es muy grande, además de todo el staff, ¿no? Vos pensás que en todos esos grupos CREA hay asesores CREA y técnicos que interactúan, hay más de 300 técnicos en todo el país asesorando y vinculándose con el miembro CREA, lo cual hace un ecosistema agro muy dinámico, ¿no? Que nos permite estar constantemente informados y ayornados a la realidad del agro. Ingeniero, ¿por qué no nos comenta un poquitito? Hemos leído por ahí un título que dice Alianza para la Acción Climática. ¿Qué tiene que ver CREA con esta alianza? Bueno, el año pasado, ya sobre diciembre, nos invitaron a formar parte como institución que representa al agro en Argentina para esta alianza climática. Para nosotros es un orgullo, porque no es ni más ni menos que seguir aportando nuestro granito de arena, nuestro conocimiento para la producción sostenible, ¿no? Hoy todas las demandas ambientales de la sociedad y el desafío de seguir produciendo alimentos y cada vez más, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, tiene este desafío tan grande de hacerlo de una forma amigable con el ambiente, ¿no? Y bueno, ser parte de esta alianza nos hace pertenecer y nos da la oportunidad de mostrarle al mundo cómo estamos produciendo y cómo intentamos ser sostenibles hacia el futuro. Por otra parte, hacia 2050, o sea, desde acá a 30 años, no es mucho, pero las proyecciones hablan de un aumento exponencial de la cantidad de habitantes que vamos a tener en el mundo. Entonces, haciendo hincapié en lo que usted dice, tenemos que ser sostenibles, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? Pensá que Argentina produce alimentos para 10 argentinas, un poco más, casi 11. Aún así, digamos, entre paréntesis, tenemos problemas de pobreza y de malnutrición en Argentina, a pesar de ser un gran país productor de alimentos. Pero imagínate esa capacidad enorme de producir alimentos con un mundo creciendo y esa constante, digamos, interacción con el ambiente que nos hace estar muy atentos y muy cuidadosos a demandas que la sociedad tiene, ¿no? Como la forma que tenemos de hacer las cosas tiene que ser cada vez más cuidadosa. Y esa responsabilidad no es ajena no solo al productor CREA, sino a todo el productor agropecuario de todo el país. ¿Qué tal importante o qué tanto necesitamos una ley de semilla ayornada?
moderna. Yo creo que es muy necesario. Te recuerdo que lo que veníamos hablando recién, no todos estos saltos productivos son los que nos permiten, digamos, estar a la altura de esta gran capacidad de producir alimentos. Y la biotecnología claramente es un camino. Nosotros necesitamos tener las reglas claras para poder acceder a, digamos, a las tecnologías que nos permiten dar estos saltos productivos. Claro. Eso no cabe ninguna duda. Quizás en este camino de la ley de semillas necesitamos que el Estado asuma el rol que necesitamos para poder conducirnos a una ley que sea clara, transparente y que nos permita acceder a las tecnologías para poder producir como se da en otras partes del mundo. Sí. Soy optimista, creo que estamos cerca de lograrlo y ojalá que se concrete en estos meses. Claro, sí, hablaban de fines de abril. La verdad que ojalá que la oposición se ponga los pantalones y piense un poco en hacia dónde vamos, ¿no? Y todos se sienten a debatir y que se dé el debate como corresponde, ¿no? Sí, esta semana hubo una sesión que era importante y bueno, digamos, hubo una parte importante de la oposición que no se presentó. Me parece que es parte del diálogo que necesitamos para consensuar y llegar a acuerdos para progresar en estos temas que no son fáciles, No, claro, pero que los necesitamos para dar los próximos saltos productivos. Sí, las dos últimas le hago. Con respecto a la leche, ¿por qué no le podemos encontrar la vuelta al problema que parece que, digamos, la crisis láctea parece eterna? Nunca nadie le encuentra la vuelta. En realidad no es fácil. Nosotros venimos saliendo de un año muy complicado para la lechería, ¿no? Donde Sí. el año pasado, en el 2018, la fuerte devaluación afecta grandemente a los planteos tamberos, donde tienen sus costos casi más de un 70% dolarizados y un ingreso especificado y encima con pagos programados, digamos, en el tiempo, con plazo. Claro. Entonces imagínate que lo que pasó en la lechería el año pasado, estamos viendo los impactos ahora. Ahora la leche está aumentando de precio y pareciera que el productor recibe un mejor precio por su leche, pero el no haber alimentado correctamente a la vaca, el no haber invertido el año pasado, el haber tenido menos preñez, por ejemplo, te repercute el año siguiente. O sea, la vaca que vos no preñaste o demoraste más tiempo en preñar, eso es menos producción, menos partos para el año siguiente, y bueno, estamos pagando las consecuencias de lo que fue el año pasado. Sí, como por ejemplo la ganadería, ¿no? Que, digamos, abrimos mercados, pero no sé si vamos a tener carne para ofrecerles, ¿no? Es medio complejo el tema. Sí, es muy complejo, es biología, ¿no? Es como, hoy baja la leche por una decisión política o por una devaluación, y quizá los resultados, digamos, de ese efecto se ven con el tiempo, ¿no? En el campo es así. Lo mismo sucede con un exceso de lluvia, una sequía. A veces los efectos no son inmediatos y uno paga las consecuencias meses después. Ingeniero, por último, la superficie de trigo hay muy buenos pronósticos para la campaña 19-20, o sea que dicen que va a seguir aumentando. Vemos todavía, nosotros acabamos de terminar la encuesta de marzo y vamos a tener la próxima edición en julio, donde ahí vamos a tener datos más certeros, pero la predisposición del productor es sí a seguir rotando, a seguir invirtiendo. Acordate que la rotación y el cuidado del suelo para el productor CREA y para la conciencia del productor agropecuario es cada vez más fuerte. Entonces, la rotación con gramíneas y cultivos de invierno es muy importante, además de que, si Dios quiere, estamos con las napas altas en muchos lugares y con buenas perspectivas para la siembra de trigo, así que si Dios quiere vamos a tener también una buena campaña, aunque aún falta partido grande, el segundo tiempo de la campaña de gruesa, ¿no? Sí, claro, no, ni hablar, todavía estamos lejos. Ingeniero, usted fue muy amable, yo le agradezco enormemente por atenderme. No, por favor, un abrazo grande y sabés que CREA tiene las puertas abiertas para ustedes cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias.